Amados, que el Señor le bendiga. Bienvenidos una vez más a Columna y Baluarte. En esta hora les saludamos en el amor del Señor. Dentro de la iglesia existen varios ministerios que son afines para el crecimiento de cada uno de los hermanos y de aquellas personas que Dios ha puesto en nuestras manos. La Biblia establece que hay diferentes ministerios. Yo le voy a pedir a nuestro hermano Francisco, él tiene la lectura, está detrás de cámara porque hoy tenemos una entrevista, pero él va a tener a bien traer una lectura que sustenta precisamente lo que estamos diciendo de los ministerios establecidos en la palabra para beneficio de las almas y de aquellos que llegan a la congregación. Nuestro hermano Francisco. Vamos a leer en Efesios 4, versículos 11 y 12. Lo leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Gracias a nuestro hermano Francisco. Amado, hoy nos acompaña un hermano en la fe, parte de nuestra organización y un ministerio que el Señor ha puesto en las manos de un joven, nuestro hermano Josué Meléndez. Hoy le traímos precisamente para que pudiera compartir con nosotros lo que es el trabajo de evangelismo, el trabajo, entre otras cosas que vamos a tocar, pero antes me gustaría que él saludara ¿verdad? Y pudiera tener palabras de saludo. Amén. Josué. Amén, honrado de poder estar aquí. Gracias, Pastor José, amén, y a todo su grupo por extender esta invitación y poder tocar estos temas de importancia y de mucha bendición. Y para mí de mucho gozo poder compartir en este podcast Columna y Baluarte, ¿verdad? Que ha sido de mucha bendición para toda esa audiencia de YouTube y que creemos que en este podcast van a salir edificados y bendecidos a través de toda la información y todo lo que podamos hablar y conversar en este podcast, ¿verdad? En este momento. Amén. Nosotros hemos enfocado, hermano Josué, el trabajo de la iglesia tiene diversidad de trabajo, ¿verdad? Que hacemos en la obra del Señor y que todos los trabajos que se hacen dentro de lo que es la iglesia pues son importantes. No hay ningún ministerio que no tenga importancia dentro de la iglesia, dentro de esos que han sido mencionados y como bien leyó nuestro hermano Francisco, todos van dirigidos a perfeccionar a las personas para alcanzar el reino de los cielos. Ese es el trabajo principal de la iglesia, ¿verdad? Entonces, tienes un ministerio de evangelismo que Dios te ha dado en tus manos, pero me gustaría que, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cómo llega el trabajo del ministerio? ¿Qué relación tiene con el ministerio de evangelismo? ¿Verdad? Y entonces, de ahí podamos partir, ¿verdad? Lo que vamos a traer. Amén. Pues mira, yo soy nacido y criado en el Evangelio. Mi papá es evangelista, Miguel Meléndez, ¿verdad? Y yo desde que soy pequeño, mi padre, siempre estoy visitando todos tus compromisos con él. Vengo estudiando todo lo que tiene que ver con el evangelismo desde muy pequeño. Obviamente uno no nace siendo evangelista, esto es un llamado de parte del Señor. Y voy a contar un testimonio bien corto porque en una ocasión cuando yo era joven, tenía algunos 15 años, yo me aparté de los caminos del Señor y estando yo apartado, tuve una experiencia donde me iba a ahogar, compartiendo con tres amigos. Estaba en la playa, surfeando, y en una ocasión la marejada estaba muy fuerte. Y esto es un testimonio, ¿verdad?, que yo siempre cuento de mi experiencia, cómo yo llego a los caminos del Señor y cómo nace, por llamado de Dios, claro está, cómo nace el ministerio evangelístico en mi vida. Y en ese momento, cuando estaba entre la vida y la muerte, donde la marejada me estaba arrastrando hacia mar abierto, no podíamos salir porque la corriente obviamente nos estaba llevando. Era una marejada, hay que conocer las marejadas de la playa de Vega Baja y ha visto videos, eso es bien fuerte. Mucha gente se ha ahogado y esa experiencia la estábamos pasando nosotros allí surfeando. La situación era que eran las 10 de la noche o 9 de la noche y nosotros todavía seguíamos en la playa, allá buscando ayuda. Estábamos en una piedra en el centro de la playa, allá de Vega Baja, y nosotros, ¿verdad? Comenzamos a orar. Orando, pidiéndole a Dios. Muchos de los que estábamos allí, pues tenemos familias cristianas, otros eran católicos, pero yo era básicamente el hijo del evangelista que tenía pues raíces cristianas, que se supone que estuviera en la iglesia. Y ahí yo le digo a Dios, si tú me salvas, si tú me libras de aquí, tenía miedo, iba a morir. Y yo dije a Dios, si tú me salvas, yo te predico, yo te canto, yo hago lo que sea. Típico de una persona obviamente que está en peligro de muerte. Y Dios tuvo misericordia de mí, me sacaron de un helicóptero, ¿verdad? Diciendo la historia larga corta. De ahí, obviamente, bajo esa promesa que yo le hice a Dios, ahí yo comienzo
¿verdad? Al tiempo, Claro. cumplirle a Dios lo que yo le prometí a Él por si Él me salvaba. Claro, de ahí nació el llamado de Dios, profetas me hablaban, hombres de Dios, ¿verdad? Dios puso en mí, ¿verdad? Ese llamado por predicar su palabra, sus buenas nuevas, y de ahí prácticamente, ¿verdad? Ya como a los 20 años, porque no es que comencé a predicar rápido, hubo una preparación, yo fui al instituto bíblico, me preparé, porque yo le decía, yo me quiero preparar bien, o sea, yo voy a predicar, me quiero preparar bien, y no fue hasta los 22 años o 23 años que yo comienzo a predicar. Actualmente obviamente tengo 32, casi para cumplir 33, que llevo aproximadamente como 11 o 12 años en el ministerio evangelístico. Pero básicamente nace viendo a mi papá predicar, nace bajo una confrontación, ¿verdad? De peligro de muerte, y ahí yo quiero cumplirle a Dios para servirle a Él, y por eso predico y trabajo en el ministerio evangelístico, ¿verdad? No, obviamente no tiene que ver quizás desde una instancia de base de las experiencias, porque no fue porque yo pasé esa experiencia que Claro, estoy llamado fue por evangelístico, llamado. pero fue por llamado de Dios, Claro, claro claro, está. sí, porque todas las cosas dentro de la iglesia, una de las cosas que nosotros siempre enfatizamos es que la gente debe tener el llamado de Dios, porque las intenciones son muy buenas, pero posiblemente después de eso Dios te podía haber llamado a pastor o te podía haber llamado a Definitivamente. misionero, pero Dios te llamó evangelista, ¿verdad? Y el Definitivamente. evangelismo tiene una parte importante dentro de la congregación que no se limita precisamente no solamente a un culto, sino que hay diferentes lugares que uno puede llevar y ser de bendición, ¿verdad? Como podemos decir, quizás me pueden mencionar algunos lugares donde ha ido que puedas llamar o catalogar lo que es evangelización. Amén. ¿A dónde has ido? ¿Dónde ha funcionado tu ministerio de evangelístico? Pues mira, yo como ministerio evangelística, como ministerio, ¿verdad? Evangelístico, como evangelista que Dios me ha permitido tener, yo obviamente he predicado en muchos lugares, Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, en iglesia, pero como evangelista, como tal, que es proclamar las buenas nuevas de salvación, hablar del mensaje a personas que lo tienen a Cristo, lo he hecho sin micrófono y con micrófono. Con micrófono, actividades evangelísticas, como en un parque, como lo es en una cancha, en una residencial, que mayormente en países como Puerto Rico, ¿verdad? ¿Verdad? En otros países pueden hacerlo de esta forma también, pero por lo menos aquí en Puerto Rico nosotros tenemos mucho conocimiento de cómo se hace el trabajo evangelístico, pues yo lo he hecho en cancha, en diferentes actividades dentro de una casa, pero particularmente también quiero, ¿verdad?, apelar también a ese tipo de ministerio evangelista, porque si hay algo que Pablo le dijo a Timoteo, es que hiciera obra de evangelista, ¿verdad? Ajá. Obviamente en mi plano personal, pues como evangelista, pues lo he hecho con el micrófono en diferentes actividades, pero también yo lo he hecho sin micrófono. Claro. O sea, me he sentado a conversar con personas, tanto nosotros tenemos se llamamos guerrilla de baloncesto, donde a través del deporte también nos hemos ganado almas para Cristo. Hemos tenido participaciones también en softball también, que en diferentes áreas. O sea, el ministerio evangelístico no se limita, eso es lo bueno. O sea, el ministerio evangelístico no se limita a una actividad que podamos organizar como iglesia, sino también en nuestra vida diaria, personal, tanto en tu trabajo. Yo he tenido experiencia, pastor. Yo en una ocasión elaboraba para una empresa donde tenía la oportunidad de visitar diferentes tiendas, comercios, y en una tienda o una farmacia yo tenía la oportunidad de tener contacto con la gente. Y hubo un oficial que trabajaba velando la tienda, donde él tenía curiosidad, o sea, y teníamos conversaciones generales de deporte, pero terminábamos hablando de la palabra del Señor. Y ahí dentro de la tienda, que yo iba muchas veces, o sea, no fue un día particular, sino las veces que iba, terminábamos hablando de los mismos temas. Y ese rato que yo tomaba, quizá algunos 10 minutos, en un tiempo determinado, terminó el hombre diciéndome, yo quiero aceptar a Cristo, de verdad, yo quiero, la paz que tú tienes, lo que tú hablas, lo que tú profesas, yo quiero tenerlo. O sea, el ministerio evangelístico, en mi experiencia, que yo lo he podido hacer yendo a muchos lugares, a través de una invitación de una iglesia o organizándolo a través de nuestra iglesia, ¿verdad?, en particular, también lo he hecho de forma en la calle, sin el título como tal de invitación, pero también lo he hecho obviamente en una conversación a través del deporte. El ministerio evangelístico no se limita a nada.
Así, nuestra organización se ha caracterizado por tantos años de que hemos aprendido que los ministerios no son para otra cosa, sino para servir, ¿verdad? Y hemos visto y hemos sido testigos, ¿verdad? Hemos estado juntos. Lo que es repartir tratados, lo que es simplemente llegar a un lugar, repartir tratados, invitar a la gente para la iglesia más cercana a su comunidad, tener la oportunidad de orar y llevar ese mensaje a otros, porque es importante el trabajo del evangelista, ¿verdad? Cuando el trabajo es precisamente a lo que Dios establece, que es ese llamado de evangelización. Tú mencionaste a Timoteo. Timoteo tiene un llamado pastoral, pero Dios le recalca que el trabajo evangelístico es necesario en la iglesia. Entonces, ahorita nuestro hermano Francisco tocó un punto que es importante, y es que los trabajos, los ministerios no tienen por qué trabajar en desunión, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones, por algunas razones, ha habido como señalamiento, quizás porque hay personas que no han honrado el ministerio que Dios le ha dado, tanto pastoral o evangelístico, y a veces se utiliza los altares, redes sociales, para crear como una cierta lucha entre ministerios, el ministerio evangelístico es más importante, el ministerio pastoral es importante, todo el ministerio es importante dentro de la obra del Señor, y no tiene por qué trabajar en desunión, sino que debe haber una unidad. Precisamente somos parte del cuerpo de Cristo, y la Biblia establece, con lo que ahorita leyó nuestro hermano Francisco, que precisamente es con el fin de edificar a la iglesia, de perfeccionar a los santos. Si uno sigue leyendo, dice que lo que queremos es que lleguemos a la estatura de Cristo. Así que el ministerio no es nuestro, y como no es nuestro, tenemos que trabajar afín con otro ministerio que Dios ha puesto también, que son importantes dentro de la iglesia. El evangelismo, el pastorado, en el caso tuyo evangelismo, en mi caso mío pastorado. No se tiene por qué trabajar en desunión. Es simplemente, ¿verdad?, una unidad que debemos trabajar en perfecta unidad para la obra del Señor. Definitivamente, porque es como estabas diciendo, pastor, ningún ministerio es más importante que otros. Otros tienen una responsabilidad, obviamente, más grande. El pastor abarca las diferentes áreas de la iglesia, dirigir los evangelistas, educar y obviamente pastorear y todo sentido que tiene que ver con el ministerio, pero a la misma vez es un trabajo en unidad. Yo hubiese visto, por ejemplo, a través de las redes sociales, ese combate entre pastores, evangelistas, y realmente se debe trabajar en unidad. Y claro, a veces yo como evangelista, y esto es un tema muy importante, a veces nosotros como evangelistas se nos juzga en que no hacemos actividades evangelísticas, en que no realizamos cultos evangelísticos afuera. Yo he tenido muchas conversaciones, ¿verdad?, con muchos amigos evangelistas ¿verdad?, y hemos llegado a la misma conversación, porque a veces se nos exige, ¿por qué pasa los evangelistas que no están tanto en la calle? Y que estamos en la calle realmente, pero para uno realizar una actividad afuera, yo hablo, ¿verdad?, como evangelista y saco cara por evangelista, obviamente, y que debemos apoyar al evangelista en el sentido de, por ejemplo, una actividad. Para tú hacer una actividad, para empezar desde ahí, para uno hacer la actividad tiene que alquilar una bocina, tiene que ver con dinero, tiene que realizar el montaje de un púlpito, una tarima para poder predicar, que tiene que ver con el dinero, que muchas veces el municipio, ¿verdad?, tiene una facilidad que tiene estas ayudas para el evangelista, ¿no? A veces nosotros, ¿verdad?, vemos al evangelista que pudiera hacer diferentes actividades afuera, pero no se tiene el apoyo. Hay quienes obviamente viven por fe, que eso es un tema aparte, que tienen que trabajar extra en el área evangelística. Pero para conseguir esos recursos se necesita del apoyo de la iglesia, que puedan comprender que el evangelista está ahí para predicar, para proclamar el evangelio, para llevar las buenas nuevas de salvación, pero como hablamos, se necesita un trabajo entre sí, entre la iglesia, entre una colaboración, entre equipo, para que nosotros podamos hacer un trabajo. La iglesia me apoya, evangelizando, tocando los corazones, orando, y el evangelista proclama los mensajes. ¿Sabes? Es un trabajo en equipo. Y el tema, ¿verdad?, esa línea que estamos trayendo es muy importante, porque hoy en día, ¿verdad?, es un tema que tocamos en nuestros bastidores, y que, aunque es otro tema, pero quiero entrelazarlo. Hoy muchos o le temen llamarse evangelista. No, ¿verdad? A veces uno pudiera preguntarse en muchas formas por qué prefieren llamarse otro
para ponerse otro tipo de ministerio que el llamado evangelista. Y yo pienso como evangelista que ser evangelista es un privilegio, ser evangelista es un llamado de parte de Dios tan lindo. Y yo he podido ver la bendición de ver tantas cosas como evangelista que me honra ser evangelista. Y yo hago un llamado a todo el evangelista, no se avergüenza en llamarse evangelista. Hay quienes dicen, yo no me llamo evangelista, yo hago yo soy un siervo de Dios. Pero ser evangelista también es un siervo de Dios, ser un ministerio pastoral o ser un ministerio de los 5 ministerios ¿verdad? Que componen la Biblia, es una bendición. O sea, no podemos como que catalogar, ¿no? A mí no me llame ni pastor o no me llame evangelista, ¿verdad? Utilizando, ¿verdad? Ya que estamos aquí, evangelista y pastor, sino que ser llamado por Dios es una bendición. Entonces, ser evangelista conlleva, claro, organizar actividades, realizar servicios que necesitan del apoyo de la iglesia y que no podemos vivir en este combate, que la gran realidad es que existe mucho combate entre ministerios y muchos de ellos tienen que ver con el evangelista. Sí, el problema a veces de los usos de los nombres, yo creo que se resume, o podemos decir que hay personas que lamentablemente han hecho mal uso del nombre que Dios le ha dado y han tergiversado lo que es el nombre, ¿verdad? Y entonces también se añade que a veces yo he experimentado que hay gente que tiene una falsa humildad, porque cuando la Biblia establece que hay evangelistas, es porque hay evangelistas. Dios estipuló el nombre, Dios estipuló a qué se refiere. Y cuando usted busca las definiciones de esos términos que se mencionan, todos tienen un fin, todos tienen un propósito, y el nombre pues tiene una definición en lo que respecta a lo que Dios está estableciendo, ¿verdad? Pero el problema es que quizás la gente ha tergiversado los nombres, y por eso a veces la gente tiene temor a llamarse de una manera u otra, y otros que entienden o quieren ser, no sé, ¿verdad? Quizás una falsa humildad, no quieren llamarse evangelistas, no quieren llamarse pastores, no quieren llamarse nadie, porque realmente simplemente quiero llamarme siervo de Dios, porque la Biblia establece que somos siervos inútiles. Y ciertamente seremos siervos inútiles en relación a que aquí la gloria le pertenece al Señor. Así que los ministerios en la iglesia no se pueden señalar simplemente porque nosotros no estemos de acuerdo con algo, porque va en contra de lo que dice la Escritura. La palabra establece que hay evangelistas, y el evangelista tiene una función. Nosotros invitamos aquí en nuestra iglesia evangelistas. Hoy estaban ministrando aquí en nuestra congregación, y no hay ningún problema invitar a evangelistas, invitar misioneros. Cuando hay un culto misionero, invitamos al misionero, porque verdaderamente son ministerios que están estipulados por Dios con una función. El misionero tiene sus experiencias misioneras que enriquecen la iglesia y ponen en conciencia a la iglesia de la necesidad que hay de ir a otros lugares en donde hay necesidades. El evangelista tiene una función que en la mayoría de las funciones, en mi perspectiva, es trabajar con vidas, con las almas, con llevar un mensaje. Es un mensaje fresco en el Señor, ¿verdad? Es un mensaje edificante que va a edificar la iglesia. Y cuando el evangelista hace la función que tiene que hacer como de parte del Señor, trae bendición a la iglesia, porque trae enriquecimiento en la palabra. Escuchamos, ¿verdad? Lo que es el deseo, porque como que cuando Dios pone a uno en un ministerio, pues Dios se encarga de que uno se rodee de ese tema de ministerial, ¿verdad? En caso de evangelista, pues tú vas a tener un rodeo del evangelismo, de lo que tenga que ver con la evangelización. En el caso mío pastoral, yo estoy rodeado de pastores, pero porque estamos dentro del ministerio, pero sabemos que dentro de la iglesia pues hay ministerios que son puestos en lo que es la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, y para defender este evangelio y fortalecerlo, el evangelista es importante, es llevar el mensaje. Nunca vi a Ávila pelear con estos asuntos, ni querer tener otro ministerio que no sea el que Dios le dio. Y el alcance de G. Ávila a nivel mundial fue poderoso. Nunca quiso escalar algo más de lo que Dios le dio. Dios le dio un llamado, y en ese llamado se fortaleció. Y cuánta gente, yo creo que hasta hoy tenemos recursos. Yo creo que hasta las prédicas de G. Ávila todavía siguen teniendo impacto en la vida de mucha gente. Mira lo que hace un llamado de Dios y alguien puesto a honrar ese llamado que Dios le dio, que es llevar las buenas nuevas de salvación, que es alcanzar a los perdidos, que llevar una palabra que sea necesaria para la iglesia, que es pedirle dirección a Dios, porque otra cosa que a veces no podemos pasar por alto es que cada vez que nos paramos en un púlpito,
le pedimos dirección a Dios. No es cualquier cosa pararse a predicar la palabra dentro de lo que es ¿verdad? La obra evangelística. No, definitivamente, y tocaste un punto bien importante. A veces yo he escuchado personas atacar, ¿por qué invitan a los evangelistas a predicar a las iglesias si tienen que estar en la calle? Es una bendición escuchar a un evangelista en una iglesia. Yo me he edificado mucho escuchando ministros de Dios, tanto como personas que quizás no tienen un ministerio y que no fungen el ministerio, pero un evangelista, y yo gracias a Dios por el pastor que me trajo a su iglesia, miren, en este día que estamos grabando el podcast, porque son personas que apoyan el ministerio evangelístico, y a veces nosotros cuestionamos por qué el evangelista no está aquí, no está acá. Te pregunto, ¿tú apoyas al evangelista? Si tú quieres que un evangelista haga una actividad en tal residencial, ¿apoyaste o financieramente para que esas bocinas estén ahí, para que los recursos estén ahí? Y cuando nosotros vemos este ataque, porque realmente hay un ataque, y yo obviamente hablo por la parte del evangelista, ¿verdad? Es el tema que estamos tocando hoy. Hay un ataque monumental hacia los evangelistas y que necesitamos apoyarlo. Hoy en día, como tocaba ahorita, casi muy pocas personas se atreven a llamar al evangelista. Y con mucho respeto, hay muchos que se autoproclaman profeta tal, o otros acuden al ministerio pastoral sin tener llamado pastoral, porque sencillamente ven el ministerio evangelístico o el ministerio evangelista como un nivel bajo. Y como tocábamos al principio, ningún ministerio está por encima de otro. Todos los ministerios tienen una función importante, que todos se unifican entre sí, y que no tiene que ver nada con niveles, y que todos hacemos un trabajo, todos los evangelistas tenemos un trabajo muy esencial. Y que vuelvo al punto que tocó ahorita, cuando nosotros somos invitados a una iglesia, ¿verdad? Y que tenemos la preparación, apoyamos al pastor, ayudamos al pastor dentro de la iglesia, que ahí, ¿verdad? Un tema que nosotros habíamos, ¿verdad? Uno de los temas que queríamos tocar hoy también es cuál es el mensaje del evangelista dentro de la iglesia. El llamado del pastor tiene que ver, ¿verdad? El prédica pastoral tiene que ver más con la doctrina de la iglesia, con las enseñanzas de la iglesia. Ya el tema del evangelista no puede tocar el tema pastoral, porque el tema evangelístico, la predicación del evangelista dentro de la iglesia, acude más a la necesidad que tiene la iglesia, el crecimiento de la iglesia en su vida espiritual, fortalecer áreas que la iglesia necesita, ¿verdad? Fortalecer áreas débiles dentro de la iglesia, que la iglesia, ¿verdad? Por medio del evangelista y su predicación, ¿verdad? Va acudida a ese tipo de puntos o ese tipo de necesidad. No en temas doctrinales que tengan que ver con lo que el pastor enseña dentro del reglamento que tengo en su iglesia, porque muchas veces el evangelista se cierra puerta porque entra en temas que tienen que ver con la dogmática y doctrina de la iglesia, que no competen a lo que el evangelista debe traer a esa iglesia, y ahí entra en una lucha entre pastor y evangelista. Cuando uno como evangelista respeta lo que son nuestros límites, creo que vamos a seguir teniendo puertas abiertas dentro de la iglesia que nos puede invitar. Pero mientras tú como evangelista entres en temas que no tengan que ver, ¿verdad? Con lo que está establecido como el evangelista, muchas veces vas a tener límite en tu predicación y realmente pues, no estás cumpliendo con el llamado que Dios te mandó a hacer. Yo creo que estas divisiones a veces son traídas como una estrategia del enemigo de las almas, porque la iglesia, nosotros los pastores tenemos el mismo, ¿verdad? El mismo asunto. Cuando usted ve personas predican que si los pastores aquello, entonces la gente tiende a generalizar, la gente tiende a globalizar el nombre. Entonces tenemos que tener cuidado, porque cuando yo puedo hablar de un ministerio y critico a algún misionero, aunque tenga quizás la razón por alguna acción, eso se puede generalizar, y la persona que me está escuchando puede generalizar y ver el ministerio como algo a que no someterme. Cuando la Biblia establece, ¿verdad?, que si Dios ha puesto gente en autoridades para que nos sometamos a ellos. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso en lo que respecta al ministerio. Una de las cosas que mencionaba, y es que la gente da por sentado que el evangelista, que el predicador no está haciendo función porque lo está viendo hoy predicando en tal sitio. Pero a veces damos por sentado cosas que no sabemos y que desconocemos. Porque nosotros que somos de una organización,
nosotros nos consta que cuando nuestra organización tiene en una agenda apoyo a otras iglesias, el trabajo evangelístico es apoyar a otras iglesias y lo hemos visto, los evangelistas apoyando a otras iglesias, apoyando otras actividades. En la actividad de misiones, el evangelista está y el pastor está. En la actividad que tenga que ver con evangelismo, ahí está precisamente las vidas. Yo creo que hace unos meses atrás, ustedes estaban evangelizando en las áreas de nuestras iglesias por acá en San Juan. ¿Verdad? Que se estaba haciendo actividades. Así que a veces se da por sentado cosas que no necesariamente se van a la verdad. Pero verdaderamente el trabajo evangelístico es necesario en la iglesia, es necesario que podamos llevar el evangelio, los ministerios en completa sanidad, en completa armonía con Dios, como Dios establece, para beneficio de la vida, para beneficio de las almas. Porque yo creo que la iglesia de hoy necesita ministerio serio, gente que establezca un ministerio y que lo haga por amor a las almas, ¿verdad? Que no lo haga por los títulos. Los títulos no necesariamente nos definen, ¿verdad? No definen la obra. Hay trabajos que se hacen, como Dios le dijo a Timoteo, que haga trabajo evangelista siendo un pastor. O sea, aquí la obra de Dios hay que a veces hay que hacerle todo, ¿verdad? La obra del Señor. ¿Verdad? Y tocando un punto, nosotros como evangelistas, ¿verdad? Y a veces yo tenía estas discusiones en el Instituto Bíblico, porque, por ejemplo, es un tema ya que se ha tocado muchas veces. Si yo como evangelista voy a un residencial, como evangelista, a tirarle a la iglesia, pero no estoy cumpliendo mi llamado evangelístico, ¿verdad? Yo como evangelista, mi mensaje particular y en primordial, y el que debo predicar, es proclamar las buenas nuevas de salvación, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, su salvación, su amor para con nosotros. Entonces, si yo, como evangelista, voy a un lugar, por ejemplo, un residencial o alguna comunidad fuera de la iglesia y comienzo a tocar temas dogmáticos que tienen que ver con la iglesia, pues lo que estoy haciendo es un daño a la iglesia, ¿verdad? Y realmente esto ha pasado mucho y que no es que ya no pasa, sigue pasando. Y he visto muchos que todavía atacan la iglesia en un residencial. Predique de Cristo, hable de lo que hizo Cristo. Sí. O sea, y voy a hacer un paréntesis en eso, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando comencé en el ministerio evangelista, yo tuve muchos retos. Yo soy nacido y criado en el evangelio, pastor, como dije al principio, pero yo no tengo un testimonio de que salí de la cárcel, de que fui drogadicto. No tengo un testimonio que quizás llame la atención. Ese es el mal concepto precisamente a veces de la gente que piensa que alguien que tiene un ministerio grande tiene que haber matado a 15 o tiene que haber sido, y wow, ese es el testimonio grande. Pero no es Definitivamente. No es lo que define el ministerio lo define el llamado de Dios, que puede ser que nunca ha cogido el alcohol en su mano, pero tiene el llamado de Dios y la pasión por las almas. Precisamente no define el ministerio, el testimonio no define el ministerio. Definitivo. A veces mucha gente se limitan, es que no tengo un llamado o un testimonio de ese calibre como otros, y yo me limito. Hable de Cristo, habla de lo que Cristo ha hecho en ti, de lo que Cristo hizo en su palabra, todas esas historias bíblicas que están ahí. Nosotros como evangelistas, si tú no tienes un testimonio de que asesinaste, de que saliste de la cárcel, que tenías cadena perpetua, que Dios te sacó de la barra, gloria a Dios por esos testimonios que nos ayudan para el crecimiento de la iglesia y que lo que Dios puede hacer, o que fuiste un requetonero y que Dios te sacó del arte y te trajo para predicar sus buenas nuevas. Si no tienes ese testimonio, no enfoque tu predicación en el ataque, en las dogmáticas. Habla de lo que Cristo ha hecho contigo. Cristo ha hecho con todo el mundo algo. Claro. Habla de sus grandezas. Y a veces pensamos que para ser evangelista hay que tener un gran testimonio de... No, definitivamente no. Habla de Cristo. Y importante, algo que menciona y es escoger el mensaje para el lugar. Sí, Dios es el que da el mensaje, pero Dios sabe y Dios ha ordenado. Y cuando uno va a un lugar a predicar la palabra del Señor, tú debes saber el lugar donde tú vas a ir y tú debes saber la audiencia que tú vas a tener. Y tú vas a tener personas ahí que no necesitan saber los problemas que hay internos dentro de la iglesia y los escuchen en un micrófono, sino lo que necesitan saber es que Cristo murió por ellos, que el Señor los quiere salvar,
que Dios tiene un plan de, ¿verdad?, de salvación para ellos, para su familia, y que en esa oración o en esa dirección le pedimos a Dios que nos dirija en el mensaje, porque no solamente, fíjate, viene a mi mente que no solamente eso, a veces un cántico. ¿Qué cantamos nosotros? Una cosa es el cántico en la iglesia, una cosa son las personas en la iglesia que ya llevamos tiempo, ya que estamos en unos crecimientos y tenemos unos conocimientos, y otra cosa es la gente que no, posiblemente no conozca, aunque hayan estado apartados, pero la mayoría de las personas que están en la calle son personas que hoy no le sirven a Dios, que necesitan un mensaje de salvación. Lo que necesitan saber es que Cristo quiere salvarlo, que los problemas que puedan haber en la iglesia, personales, dentro de la congregación, no son para predicarse dentro de lo que es del evangelismo a personas que no conocen a Dios. El mensaje que necesita la gente es que Cristo murió por ellos, es que hay un plan de salvación. Dentro de ese mensaje hay diversidad de mensajes, ¿verdad? Y hay diversidad de llamados, y hay diversidad de propósitos de salvación en el mensaje, que debemos concentrarnos y pedirle a Dios que el mensaje que podamos llevarlo sea un mensaje correcto, escoger el mensaje correcto. Un evangelista dirigido por Dios sabe escoger el mensaje, pedirle a Dios dirección para que le dé el mensaje correcto para la necesidad, para el lugar donde va a ir, los cánticos que va a traer, los testimonios que va a traer, ¿verdad? Sí, imagínate, escoger un cántico que tenga que ver con el dolor, la herida que yo tengo, ¿verdad?, la tristeza que he experimentado en el desierto. Exacto, llamar, un ejemplo, ir a la calle y llamar, predicar, y entonces cantar un cántico que vaya a ver a veces hasta como menciona, dolor, sácame el pie de encima, y cantar un cántico que no tenga que ver con la administración, sino que lo que está es descargando un dolor que tengo. Pues yo creo que no se está siendo dirigido por Dios para traer cosas que alguien le pueda traer. Y con un cántico de esa manera, obviamente, yo como si fuera una persona que no conozco a Cristo, que nunca ha conocido nada del Evangelio, porque uno tiene que conocer que hay personas que están apartadas y otros que nunca han conocido, o que son ateos, o que conocen, ¿verdad?, sirven a otra religión. Que imagina que venga con un cántico que tenga que ver con eso, con las heridas, o que sacan el pie de encima, que la gente va a decir, chacho, hay gente lo que está en guerra, me quedo. O puede ser puede ser que tenga una reacción de que todo el mundo, es verdad, mira esto, pero lo que está despertando en ellos es la falta de perdón que tienen. Puede ser que ese cántico llame la atención del lugar donde vas, porque habla de ira, de contienda, habla de quitar. Estoy poniendo un ejemplo, no que el cántico esté mal, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo. Pero puede ser que un cántico, una predicación que vaya dirigida al dolor a alguien, déjate que la gente que pisoteen, que a mí me hicieron esto, que me hicieron todo lo otro. Entonces, eso puede ser que le tenga una reacción de toda la gente, porque la gente en el mundo tiene problemas también, pero no necesariamente es la respuesta que Dios quiere en esa vida. La carne tiene tendencia a responder a la carne, pero lo espiritual, la Biblia dice que lo que siembra para la carne, de la carne cosechará muerte, y el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida. Entonces el mensaje debe ser un mensaje edificante, ¿verdad? Nosotros no estamos tratando aquí de manejar el tipo de mensaje que la gente lleve, ni tenemos control de eso, pero creo que a través de la Escritura tenemos razón suficiente para decir que el mensaje evangelístico, el evangelista tiene una gran función, y que esa función se debe aprovechar al máximo en Dios, y que esa función tendrá unas recompensas eternas, va a tener una recompensa, porque yo le voy a dar cuenta a Dios como pastor, definitivamente, pero el evangelista le va a dar cuenta como evangelista, y hay muchas vidas que tiene que alcanzar. Y qué bueno poder presentarnos delante de Dios y decirle, hice la función que me diste y me mandaste a hacer. Definitivamente, nosotros tenemos una responsabilidad bien grande en cómo dirigirnos a esas vidas. Yo en una ocasión le pedí un consejo de un evangelista muy conocido, y cómo ha sido el éxito de su ministerio, un ministerio de muchos años, y él me dijo, tienes que amar a las almas, ama a la gente, que en tu corazón esté el amar a las almas. Ese consejo, obviamente, aunque parezca una respuesta sencilla, valga mucho, porque es todo el evangelio. Es todo el evangelio. Dios es amor. O sea, yo una vez le dije a Dios que me hiciera sentir
qué es lo que él siente por un alma. Y una madrugada yo me levanté, no me acuerdo la hora que fue, sentí un sentimiento muy fuerte que no podía resistir, que lo que hacía era llorar. Y yo decía, Dios mío, pero no puedo resistir esto. Lo que yo siento por un alma es inexplicable. El amor tan grande que yo siento por eso, por esa alma. Cuando hablo de almas perdidas y almas que le sirven a Cristo. Cuando uno es predicador, antes de uno pararse en un púlpito y dirigirse a una vida, uno tiene que amarlo. Si tú no amas a una vida, tanto como el cristiano, el no cristiano, tú vas a herirla. Tú vas a maltratarla, no vas a medir tus palabras cuando te diriges a esa vida, pero cuando tú amas, cuando un padre tiene un hijo, va a buscar la mejor forma para dirigirse a ese hijo, para aconsejarlo, para hablarle, porque lo va a hacer desde el fundamento del amor. Como yo como predicador, cuando voy a cualquier lugar que sea predicar, tengo que hacerlo desde el fondo del amor, que es lo que yo siento por esa alma. Y mis mensajes van a ser elaborados de acuerdo a lo que yo siento. De manera que ese consejo me sirvió. Y hoy en día, donde quiera que yo me paro con la responsabilidad de que a quienes yo le estoy predicando son a vidas que hubo un Cristo poderoso que derramó sangre por cada uno de ellos. Y esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Que a las personas que le vamos a hablar no son personas cualquiera, son personas que un Dios poderoso que envió a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz del Calvario por ellos. Yo como evangelista, yo a la iglesia donde persevero y a otra iglesia que me tiene la invitación, obviamente a veces uno tiene la agenda limitada. He traído algunas conferencias de lo que hace el trabajo evangelístico y he dado recomendaciones. Cuando uno va a predicar, si pudiera aconsejarte qué herramienta o qué, ¿verdad?, cosas tenemos que tener en mente cuando uno va a un lugar a predicarle a Cristo. Uno tiene que estar consciente del tiempo que uno va a predicarle como evangelista. Porque, por ejemplo, uno si le predica a las vidas en un residencial, tiene que estar consciente que hay gente que te va a prestar atención. Y hoy en día nosotros estamos conscientes que un joven te puede prestar atención 15 minutos, 20. Como mínimo, Sí. como máximo 15 minutos. Si no logras captarle la atención, a veces en los primeros 5 minutos los pierdes. Y obviamente uno trata de tener, ¿verdad?, en mente de que hay que aprovechar ese tiempo. Y uno como evangelista tiene que saber que hay vidas que van a prestarte atención en ese poco tiempo. 30 minutos de mensaje. Quizás a mí me enseñaron en el Instituto Bíblico, tienen que predicar 1 hora de mensaje, que está muy bien. Elaborar todo un mensaje para que quede bien y para que la gente pueda asimilar y tener todos los puntos, 1 hora. Pero cuando se trata de predicarle a las almas, es totalmente diferente porque te estás dirigiendo a personas que muchas veces no le va a interesar, que va a estar más pendiente a ver qué novela o qué película va a ver. Y uno tiene que estar consciente de que hay gente que te va a prestar atención poco tiempo. Pero en ese poco tiempo, habla lo que Dios te da. Y claro, dependiendo, ¿verdad?, como hablabas ahorita, pastor, dependiendo a la audiencia que uno se dirija, si le vas a hablar a las jóvenes. Yo el viernes le prediqué a los jóvenes y le traje una dinámica y le hablé directo. O sea, uno busca la manera de cómo captar la atención. Uno como evangelista, ¿verdad?, uno tiene que estar consciente de dónde uno va a predicar. Si tú sabes, por ejemplo, ¿verdad?, y esto estoy aconsejando, ¿verdad?, a los que tienen ministerio de evangelistas o que tienen o están en el grupo de la iglesia trabajando en el comité evangelístico, donde a veces hay tantas preguntas, ¿cómo hacemos para llegar a la gente? Y que claro, a veces uno predica y la gente termina congregándose quizá en otra iglesia, pero nuestra función es predicar, claro. Punto. Tiene que estar consciente de que cómo llegar a los jóvenes. Utiliza el arte también, uno puede evangelizar por medio del arte, un drama, utilizar un himno y ministrarle. Hay quienes hacen himnos dramatizados, hay quienes utilizan los servicarros de oración y aprovechan y oran y hablan la palabra de Dios. Como una joven que me encontré en un McDonald's, donde esta joven aprovechaba, ¿verdad?, y escribía en la bolsa en las personas donde tenía, ¿verdad?, para llevárselo para su casa, ¿verdad?, un pick-up, y escribía un texto bíblico. Y hay veces que utilizaba estrategia y quizás no, por medio de la compañía que no permite que se predique o que se evangelice religión, pero ya no ponía quizás, utilizaba alguna estrategia para que no se dieran cuenta que tenía que ver con un tipo de religión, sino que, ¿verdad?, ya el que sabe que eso tiene que ver con la palabra del Señor, pero no comprometía a la compañía de lo que ella estaba haciendo. Pero son estrategias, ¿sabes? El ministerio evangelístico, como yo, ¿verdad?, como comencé, ¿verdad?, en mi presentación, no tiene límites. Cuando usted
predica la palabra de Dios, tiene pasión, usted hace lo que sea, usa el arte, usa su conocimiento. Ahora mismo nosotros estamos usando estos medios para llevarle a la gente un mensaje. Hay gente que utiliza una foto y las pone en Facebook, en su red social. Hay quienes utilizan el TikTok para llevarle un mensaje. El mensaje evangelístico tiene que seguir llevándose, no limitarse. Y a modo de recomendación, cuando usted se dirija a algún lugar, use el tiempo, pues, sea limitado en el tiempo, pero que todo lo que vayas a hablar sea un mensaje, mire, hable de Cristo, muy importante. Número 2, a la audiencia que te dirija, sé consciente y sé directo. Y obviamente para captar la atención de esa audiencia. Amén. Bueno, Josué, gracias por estar con nosotros en este tiempo, ¿verdad? De Colonia Baluarte. Así que hay muchas funciones dentro de lo que es la casa del Señor y quizá hoy no podemos abarcar completo lo que es el trabajo evangelístico, que va mucho más allá de lo que hemos tocado, porque hay mucho trabajo que hay que hacer. Pero queríamos tocar para que usted supiera que dentro de los ministerios de la iglesia es el trabajo del evangelista, y aquellos que ejercen esta función, ejérzalo con el temor de Dios, ejérzalo con el llamado de Dios, con toda pasión por las almas, que el Señor le dará también su recompensa. Así que estos videos que hoy estamos llevando, le pedimos que usted lo pueda compartir, que si puede darle share al compartirlo, si le ha sido de bendición, quizás a alguien que usted conozca este día de hoy también ha sido de bendición, así que posiblemente le puede ser de bendición a otra persona. Compártalo, ayúdanos a compartir la página. El único fin que queremos, amado, es que usted crezca en el Señor. No hay otra intención, a que usted crezca en el Señor y usted pueda recibir de parte de Dios toda promesa que Dios ha dado sobre su iglesia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por escucharnos. La paz de Dios sea sobre su vida. Dios le guarde. Amén.